¿Alguna vez has sentido que te despiertas por la mañana aun después de haber dormido varias horas? ¿Tu cuerpo parece moverse con una energía limitada? Como si algo invisible estuviera frenando tu capacidad de render. Pensar con claridad o simplemente sentirte activo durante el día. Muchas personas viven esta experiencia a diario y suelen atribuirla únicamente al estrés, a la falta de sueño o al ritmo acelerado de la vida moderna. Sin embargo, existe un factor silencioso que con frecuencia pasa desapercibido y puede influir profundamente en la forma en que nuestro cuerpo produce y utiliza la energía. Ese factor es el magnesio, un mineral esencial que participa en cientos de procesos dentro del organismo que desempeña un papel fundamental en algo que afecta a cada célula de nuestro cuerpo, la producción de energía. Cuando hablamos de energía en términos biológicos, no nos referimos solo a la sensación subjetiva de vitalidad, sino a un proceso micropreciso que ocurre constantemente dentro de nuestras células. Este proceso gira en torno a una molécula llamada ATP, el adenosintrifosfato, que actúa como la verdadera manda energética del cuerpo humano. Cada movimiento muscular, cada pensamiento, cada latido del corazón y cada reacción metabólica dependen de la disponibilidad de ATP. Lo que muchas personas no saben es que el magnesio es un elemento indispensable para que esta molécula pueda funcionar correctamente. Sin niveles adecuados de magnesio, el organismo puede tener dificultades para producir energía de manera eficiente, lo que puede traducirse en una sensación persistente de cansancio, menor rendimiento físico y una capacidad reducida para afrontar las demandas diarias. En el ámbito de la medicina preventiva y de la longevidad saludable, cada vez más especialistas destacan la importancia de comprender cómo los micronutrientes influyen en el funcionamiento profundo del cuerpo humano. Entre los doctores, Vicente Mera ha señalado en diversas ocasiones que la energía celular no depende únicamente de las calorías que ingerimos, sino también de la disponibilidad de minerales clave que permiten que el metabolismo funcione correctamente. Esta idea cambia completamente la forma en que muchas personas interpretan su propio nivel de energía. No siempre se trata de trabajar menos o de dormir más, sino de asegurarse de que el organismo dispone de los elementos necesarios para transformar los nutrientes en energía reutilizable por las células. El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas diferentes dentro del cuerpo, pero su relación con el metabolismo energético lo convierte en uno de los minerales más relevantes para quienes desean mantener un alto nivel de vitalidad física y mental. Cuando el organismo dispone de suficiente magnesio, las células pueden gestionar mejor los procesos que generan energía, favoreciendo un funcionamiento más eficiente de los músculos, del sistema nervioso y del propio metabolismo. Por el contrario, cuando existe una carencia incluso leve, el cuerpo puede empezar a mostrar señales que muchas veces se interpretan de forma equivocada. La fatiga constante y la dificultad para concentrarse, los calambres musculares o la sensación de debilidad pueden ser indicios de que el organismo no está gestionando la energía de la manera más eficiente posible. Lo sorprendente es que, a pesar de su importancia, muchas personas no consumen suficiente magnesio a través de la alimentación diaria, lo que convierte este mineral en uno de los déficits nutricionales más comunes en la vida moderna. Comprender este aspecto puede marcar una diferencia significativa en la forma en que cuidamos nuestra energía, nuestro metabolismo y nuestra salud a largo plazo. A medida que profundizamos en cómo funciona realmente el cuerpo humano, comienza a surgir una pregunta inquietante si el magnesio es tan importante para la producción de energía. ¿Por qué tantas personas viven constantemente con fatiga, falta de vitalidad y sensación de agotamiento incluso cuando creen que están llevando una vida relativamente saludable? La respuesta empieza a aparecer cuando observamos con más atención los hábitos cotidianos de la vida moderna. La alimentación actual, basada muchas veces en productos altamente procesados, suele contener menos minerales esenciales que los alimentos naturales. Además, factores como el estrés crónico, el exceso de cafeína, el consumo elevado de azúcar o incluso el ejercicio intenso pueden aumentar las necesidades de magnesio del organismo. Poco a poco, sin que la persona sea plenamente consciente, el cuerpo comienza a operar con un nivel insuficiente de este mineral, y las consecuencias pueden manifestarse en forma de señales sutiles que muchas veces se ignoran. Y el cansancio persistente es una de las más frecuentes. No se trata solo de sentirse un poco fatigado al final del día, sino de experimentar una sensación de energía limitada desde las primeras horas de la mañana. Esta falta de energía puede afectar el rendimiento físico, a la capacidad de concentración y el estado de ánimo general. Sin embargo, la historia no termina. Existe un aspecto aún más interesante y al mismo tiempo más desconocido del papel del magnesio en el cuerpo humano.
cuando el organismo no dispone de suficiente magnesio, no solo disminuye la eficiencia en la producción de energía, sino que también pueden alterar ciertos procesos metabólicos relacionados con el equilibrio muscular y el sistema nervioso y la recuperación física. Muchas personas que sufren calambres musculares frecuentes, tensión corporal o dificultad para relajarse por la noche podrían estar experimentando una señal indirecta de que el cuerpo necesita más apoyo mineral. Este fenómeno resulta especialmente relevante para quienes buscan mejorar su rendimiento físico o mantener un estilo de vida activo. El cuerpo humano es extraordinariamente eficiente cuando dispone de los recursos adecuados, pero cuando uno de esos recursos falta, incluso los sistemas más sofisticados comienzan a funcionar con menor eficacia. En este punto es donde la perspectiva de la medicina preventiva adquiere una importancia fundamental. En lugar de esperar a que aparezcan problemas más serios, comprenda cómo pequeños factores nutricionales influyen el bienestar diario permite adoptar decisiones más inteligentes para proteger la salud a largo plazo. En este contexto, Dr. Vicente Mera ha destacado en diversas reflexiones sobre longevidad que el verdadero secreto para mantener energía con el paso de los años no consiste únicamente en evitar enfermedades, sino en optimizar el funcionamiento celular desde dentro. Según esta visión, cada célula del cuerpo actúa como una pequeña central energética, y su capacidad para generar energía depende de múltiples elementos que trabajan en equilibrio. El magnesio es uno de esos elementos silenciosos que permiten que el metabolismo funcione con fluidez. Sin embargo, lo más interesante aparece cuando comenzamos a preguntarnos algo todavía más profundo. ¿Qué ocurriría si una simple mejora en el equilibrio mineral del organismo pudiera transformar la forma en que nos sentimos cada día? ¿Y si que parte de la fatiga que muchas personas consideran normal no fuera realmente inevitable? Estas preguntas abren la puerta a una comprensión diferente del bienestar. En lugar de aceptar el cansancio como una consecuencia inevitable del ritmo de vida moderno, empieza a surgir la posibilidad de que los cambios en la nutrición y en los hábitos diarios puedan liberar un nivel de energía que el cuerpo siempre ha tenido la capacidad de generar, pero que hasta ahora no estaba utilizando plenamente. Y precisamente en este punto comienza a revelarse algo todavía más interesante sobre el magnesio y su impacto en la vitalidad diaria. En este momento surge una idea que puede cambiar por completo la forma en que interpretamos nuestra energía diaria. El cuerpo humano no está diseñado para vivir un estado constante de cansancio. La fatiga continua no es una condición natural del organismo, sino muchas veces una señal de que algún elemento esencial no está presente en la cantidad adecuada. Cuando comprendemos esto, empezamos a mirar nuestra salud desde una perspectiva diferente, una perspectiva en la que cada nutriente cumple una función específica dentro de un sistema extraordinariamente complejo. El magnesio, aunque a menudo pasa desapercibido, forma parte de ese sistema como una pieza silenciosa pero fundamental. Su presencia adecuada permite que los procesos metabólicos funcionen con mayor armonía, facilitando la producción de energía celular y ayudando al cuerpo a mantener un equilibrio entre actividad, recuperación y bienestar general. En la vida cotidiana, muchas personas buscan aumentar su energía recurriendo a soluciones rápidas como el café, bebidas energéticas o estimulantes momentáneos. Sin embargo, estas estrategias suelen ofrecer solo un impulso temporal que no aborda la raíz del problema. La verdadera base de la energía sostenible está en el funcionamiento correcto de las células. Y para que ese funcionamiento sea eficiente, el organismo necesita un suministro adecuado de minerales esenciales. Cuando el magnesio está presente en niveles óptimos, el cuerpo puede gestionar mejor la contracción muscular, la función nerviosa y el equilibrio metabólico. Esto no solo influye en la energía física, sino también en la claridad mental, en la capacidad de concentración y la sensación general de bienestar. Por esta razón, muchos especialistas en salud preventiva insisten en la importancia de prestar atención a los micronutrientes, incluso cuando no se perciben como protagonistas de la dieta diaria. Dentro de este enfoque, Dr. Vicente Mera ha explicado en diferentes ocasiones que la longevidad saludable no depende únicamente de grandes intervenciones médicas, sino de la suma de pequeños hábitos que mantienen el organismo funcionando de manera eficiente durante décadas. Uno de esos hábitos consiste en garantizar que la alimentación incluya fuentes naturales de minerales esenciales. Alimentos como las verduras de hoja verde, los frutos secos, las semillas, las legumbres y algunos cereales integrales contienen cantidades significativas de magnesio que pueden contribuir a mantener el equilibrio mineral del cuerpo. Incorporar estos alimentos en la dieta diaria no requiere cambios radicales, pero es una decisión consciente de priorizar nutrientes que apoyen el funcionamiento profundo del organismo.
También es importante comprender que el cuerpo humano responde positivamente a los cambios graduales. Cuando comenzamos a mejorar la calidad de nuestra alimentación y prestamos atención a minerales clave como el magnesio, muchas personas descubren que su nivel de energía empieza a transformarse de manera progresiva. No se trata de un efecto instantáneo, sino de una mejora constante que se refleja en una mayor vitalidad. Una mejor recuperación después del esfuerzo físico o una sensación más estable de bienestar a lo largo del día. Este tipo de transformación demuestra que en muchas ocasiones, la energía que creemos haber perdido nunca desaparecía realmente, simplemente estaba limitada por la falta de algunos elementos fundamentales. Comprender esto puede ser profundamente motivador, porque significa que cada persona tiene la capacidad de en su propio nivel de energía mediante decisiones cotidianas relacionadas con la nutrición y el cuidado del cuerpo. Al final, la salud no se construye en un solo momento, sino a través de pequeños pasos que, repetidos día tras día, crean una base para una vida más activa, más equilibrada y más llena de vitalidad. Si estás obteniendo beneficio de nuestros temas, por favor suscríbete, dale me gusta y activa la campana de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos antes que nadie.